Bueno, efectivamente con Guibert hablamos un ratito esta mañana de que podíamos charlar desde lugares muy distintos, él como empresario, también como mentor en Endeavor y en varias otras cuestiones, yo más del lado de la ciencia y de la educación, tanto universitaria como la educación técnica, que es algo que me gustaría bastante recalcar ahora en un ratito cuando empecemos a charlar. La idea es que tengamos un diálogo y sé que hacia el final vuelve Eduardo y tendremos alguna participación también del público. Yo les cuento, hace un tiempo estuve haciendo gestión educativa como director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, del INET, que está a cargo de toda la educación técnica en Argentina, o sea, las escuelas secundarias técnicas, las terciarias, los institutos superiores técnicos y la formación profesional. Y fue fascinante, realmente fue algo extraordinario, aún en momentos tan difíciles como gestionar 2 años de pandemia para la educación. Y quisiera comenzar con un comentario, una pregunta a Guibert, que en realidad es para todos y todas ustedes también. Algo que nos llega permanentemente, y hubo algunos affairs importantes en esto, es que desde el lado empresario están pidiéndole algo a la educación que la educación no está cubriendo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y cuando digo affair me refiero al affair Toyota, sí, básicamente, cuando el presidente de Toyota salió a decir que no conseguían operarios formados, ¿sí? Con las capacidades más básicas. Algo parecido pasa en las empresas de economía del conocimiento, de las cuales Globant claramente es de la top 1, no sé exactamente dónde. Entonces me gustaría un poco comenzar preguntándole a Guibert y después contando un poco desde el lado de la educación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con estas empresas que quieren estar en la frontera del conocimiento, de la producción, pero se encuentran que no tienen a los chicos, las chicas, con las capacidades que necesitan y, según cuentan, y me gustaría que lo contara un poco él también, tienen que formarlos nuevamente o formar algunas cuestiones específicas que no encuentran que le pueda dar la educación formal, la educación no formal, la educación del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Entonces, me gustaría comenzar con esa cuestión, un poquito un desafío que le doy a Guibert desde Globant y también un poco, dentro de un ratito vamos a hablar con su posición desde Endeavor. Así que, Guibert, todo tuyo. Gracias, Diego. Un lindísimo charlar con vos. Mira, para mí lo que está pasando mucho es estamos en el medio de un cambio de era, un cambio de una era agroindustrial a una del conocimiento, y eso ha puesto especial énfasis en la disponibilidad de talento como un insumo fundamental dentro de nuestras organizaciones o de muchas organizaciones. Ahí lo que yo veo es que definitivamente la gran oportunidad que tenemos es que cuanta más gente pueda estar capacitada, mucha más gente va a tener su trabajo asegurado. Son empleos que son, digamos, que tienen una demanda tremenda, tremenda. Es impresionante el crecimiento que estas organizaciones pueden tener y realmente es una pena poder perder esas oportunidades, ¿no? Entonces ahí yo diría que hay dos cosas. Por un lado, definitivamente el sector educativo debería ayornarse a un mundo que está cada vez cambiando más aceleradamente, pero creo que también tenemos que ver nuestro ombligo y decir, si realmente no estoy encontrando el talento y el talento es mi insumo número uno, si no lo encontré es porque no estoy haciendo bien mi trabajo. Y ahí uno tiene que darse cuenta del rol que va a tener la empresa como lugar de formación en un futuro en el cual nuestro aprendizaje va a tener que ser continuo, vamos a estar continuamente cambiando las tecnologías que vamos a ir aprendiendo, se abren nuevas oportunidades y bueno, y es fundamental que nosotros tomemos ese rol. Creo que eso es algo que compañías como la nuestra lo han entendido. Tenemos una enorme cantidad de programas que tienen que ver con la formación de gente, con una mirada en largo plazo. El año pasado lanzamos un programa junto con nuestros amigos de Mercado Libre y Digital House y se inscribieron 120.000 o 140.000 personas que estaban interesadas en tener una carrera más abreviada, más al punto, que les diera una entrada dentro de
que sirviera de rampa de acceso a un futuro en esta industria. Así que bueno, creo que ahí hay mucha oportunidad para trabajar en equipo. No deberíamos vernos como una competencia. A veces yo siento que el sector educativo siente, y lo entiendo, sienten, no logro terminar de formar a mis estudiantes, que ya las empresas vienen a contratarlos. Pero la realidad es que hoy todo se mueve mucho más rápido y el futuro no pide permiso y así como nos pasa a nosotros en el sector privado, que enfrentamos competencia global de un montón de lugares, tenemos que todos subirnos a eso y no buscar protección, ¿no? Hoy estábamos hablando del tema de la meritocracia y más temprano hablaban de la aristocracia como algo, digamos, como lo contrario a la meritocracia. Y creo que de alguna manera nos han hecho creer que realmente en Argentina, un país rico, un país bien educado, con una clase media grande, no debíamos ya, básicamente teníamos que tener todo dado, y creo que eso es, de alguna manera nos han inculcado una meritocracia, una aristocracia, cuando en realidad no hay nada ahí que tengamos por asegurado. Ni somos tan ricos como creemos, ni la riqueza está en los lugares donde antes lo estaba. El mundo está cambiando y está bueno que nos pongamos a trabajar. Así que yo te diría, creo que hay que trabajar mucho más en equipo. Las empresas tienen que ponerse los pantalones y tienen que trabajar en poder ir dando más inclusión a gente de todo origen, ir a buscarlo en todos lados. Creo que ahí hay una oportunidad bellísima acerca de traer oportunidades. Nosotros lo hacemos a lo largo de un montón de países y en cada país buscamos temas de gente que ha estado excluida y que puede tener un acceso y realmente es muy, muy reconfortante para cualquier emprendedor el poder trabajar en eso, ¿no? En generar más oportunidades. Ahora Guibert hablaba del futuro. Bueno, ¿sí? Mi pregunta para vos, me gustaría dale, saber dale, cómo lo ves al sector educativo y cómo... Por supuesto. Si realmente existe parece como que hubiera un divorcio entre ambos sectores. Y bueno, ¿cómo lo ves vos? Primero, fíjense, Guibert habla del futuro y la tecnología y yo estoy hablando con una pantalla, cosa que nos parece ahora algo razonable. ¿Vieron que nos conocimos en los últimos años de la cintura para arriba? Todos para abajo no quería saber, ¿no? El color del pijama y lo que fuera. Y pasaban cosas raras, ¿no? Les pasó que en el Zoom alguno se volvía espiritista, ¿no? Y decía, dame una señal. Si me estás viendo, mové la copa, ¿no? Y alguno se volvía ventríloco, ¿viste? Y algunos estaban, no, boludo, estoy en Zoom. No, calla los perros. Era un mundo muy interesante. Y hoy lo naturalizamos, eso, ¿no? Esto de que yo esté hablando con Guibert bien a través de una pantalla. Eso es tecnología y nos pasa por arriba. No tenemos idea de cómo funcionan las cosas, salvo algunos pocos, por ejemplo, gente de Globant u otras empresas. Y ahí la educación la está pifiando, ¿sí? Ahí la educación está fallando. Yo no puedo hablar de la educación en general, sí de la educación en ciencias. Y tenemos un agujero interesante que tenemos que cubrir. Y podemos hacer hasta una genealogía de la educación en ciencias. Me atrevería a decir que la etapa más científica de la educación es la educación inicial, el jardín de infantes. Cuando una maestra se tira con los pibes y las pibas a entender el mundo a través de los sentidos y hacer experimentos, a ver qué pasa si movemos esto, está haciendo ciencia. Eso se acaba rotundamente en la escuela primaria por una cuestión cuantitativa. No hay horas de ciencia en la primaria. Cuando digo ciencia, antes de que se enoje ahora, estoy hablando de ciencias naturales, ¿sí? Específicamente. Hay otras ciencias menores, ¿sí? Estoy hablando de ciencias naturales específicamente. Y en la primaria no hay ciencias naturales. Y en la secundaria se compartimentalizan. Entonces lo que le queda a los chicos y las chicas en la secundaria es, hay algo que se llama física, y hay algo que se llama química, y algo que se llama matemática o biología, y no tienen nada que ver. Y uno va a una empresa moderna y hay convergencia tecnológica. Ya no existimos los biólogos puros, no existen los físicos puros. Se están metiendo en problemas cada vez más complejos. Eso no está en la educación formal. Y muy poquitito está en la educación universitaria. Con lo cual hay un enorme desafío. Y también hay niveles educativos en busca de un sentido. Y esto lo hablo desde mi experiencia en INET.
descubrí el nivel superior, el nivel terciario, ¿sí? Que era un nivel pujante en Argentina cuando se creó el nivel terciario técnico, porque necesitábamos no solamente electricistas, soldadores o plomeros, sino necesitábamos gente especializada en determinadas tecnologías. Y ahí apareció el nivel superior técnico, lo que se llaman usualmente los terciarios, para cubrir ese hueco. Hoy no está cumpliendo tanto ese rol, y me parece que estamos desaprovechando una oportunidad enorme. Y respondiendo específicamente a lo que me decía Guibert acá, es que efectivamente hay un cierto diálogo interrumpido entre lo que necesita el sector productivo, y por sector productivo pongo a las empresas productoras de tecnología, de economía del conocimiento, de servicios, al agro, que es realmente en términos tecnológicos en Argentina está muy avanzado, y lo que está ofreciendo la educación formal. Y acá necesitamos charlar muchísimo más, ¿sí? Hay cosas excelentes que hace la educación, por ejemplo, las universidades realmente forman graduados que después hacen lo que solemos llamar un carrerón afuera, porque tienen una excelente formación, ¿sí? Pero eso es elitista. ¿Cuántos llegan a la universidad? Que los otros no, hablando de meritocracia, ¿no? Los otros no merecen esa formación que les permita un ascenso social, por supuesto que sí, pero no estamos dando las herramientas adecuadas. Hay niveles enteros, como el nivel superior técnico, que tendríamos que aprovechar. Entonces, una empresa necesita o ve, o un grupo de empresas, o un sector empresario ve todo un área que necesita ser revalorizado, ahí tenemos algo donde poder actuar. Carreras que en 2 años, realmente desde el Estado, en sistemas mixtos, en sistemas privados, pueden realmente capacitar a profesionales para que Globant tenga gente más formada, para que ustedes en sus empresas tengan más formadas. Y acá es una cuestión de decisión y, bueno, de presupuesto, como todo en lo educativo, pero sobre todo de decisión. ¿Sí? Me parece que estamos perdiendo, no estamos perdiendo, tenemos ahí una oportunidad vigente que me parece que tendríamos que aprovechar al máximo para que no pasen estas cosas, que una empresa quiere crecer, quiere invertir, quiere tomar un montón de personas y aparentemente no están o las tiene que formar de cero, ¿sí? Pero no solamente de empresas vive el mundo y esta mesa, ¿sí? También existen los emprendimientos, las startups. ¿Y qué pasa ahí? ¿De dónde sale el conocimiento para las startups? Muchas veces sale de la universidad, pero ¿y nada más? ¿Solamente los graduados universitarios o los posgraduados están en esas condiciones? ¿No hay también acá una falta de oportunidades? Y pregunta para Guibert, pero no como CEO de Globant, sino como presidente de Endeavor, ¿sí? Que justamente mentorea startups y emprendimientos. ¿Qué pasa entonces con este mentoreo para gente que viene de formaciones muy diferentes? ¿Qué pasa con el mérito en una startup, dado que desde Endeavor es su función principal? ¿Qué te parece? Mira, claramente el emprendimiento tiene que ver con con ponerse en movimiento y ahí lo que uno principalmente tiene que hacer es entusiasmar. Y mucho de lo que nos pasaba como país era que, me acuerdo de la época en la que yo crecía leyendo los libros de Coca-Cola, de McDonald's, de cómo lo habían hecho, era mi inspiración mientras estudiaba en la universidad. Aclaro que nunca fui a una escuela de negocios mi educación es igual a la de cualquiera educación secundaria en un colegio público y también universitaria, en una educación pública y gratuita. Ni tampoco tenía, lamentablemente mi papá no me pudo ayudar económicamente, él había quebrado, como le pasa a tantos emprendedores, ¿no? Y eso, digamos, nos permitió iniciar un camino, bueno, en el cual yo digo siempre que, bueno, esto lleva un montón de aprendizaje. Fundé y fundí exitosamente otras 6 compañías antes de crear Globant, en una combinación de encontrar realmente un equipo correcto, amigos con los cuales uno puede confiar y poder lanzarse a construir esto. Pero creo que hay una parte mucho más importante de esto, que es desde el grupo emprendedor, cómo esto impacta culturalmente en todo tu equipo para poder amplificar esta forma de pensar. Yo digo que el primer trabajo del emprendedor es replicarse a uno mismo, tratando de hacer que otro tome el sueño que uno tiene y vea la misma oportunidad y que se entusiasme con eso.
pero además generando condiciones, como contaba Martín más temprano, para que la gente en un ambiente de mucha autonomía, pero claro entendimiento de hacia dónde vamos, diga, yo tomo mis decisiones y bueno, generar un entorno que escale, ¿no? Entonces nosotros comenzamos en un bar con nada, $5.000, que era lo que habíamos juntado, y todos viniendo de educación pública, y bueno, y hoy somos 26.000 alrededor del mundo y creciendo a un ritmo muy, muy fuerte, y eso es importante. Ahora, lo interesante es que, ¿cómo trabajamos en Endeavor? Es lógico que uno piense cuando mira, abre el diario, que se desilusione, que diga, no, no está bueno para emprender hoy. Y lo que tratamos de hacer es decir, a diferencia de lo que me pasaba a mí cuando era joven, es ir y poder mostrarte que alguien que creció en tu mismo barrio, se educó en la misma escuela, lo está logrando. Como insumo fundamental tenemos el ejemplo, es algo muy pragmático, o sea, le pedimos a los emprendedores que vengan y que cuenten su historia. Elegimos primero, curamos emprendedores con casos que creemos que pueden ser interesantes, y les pedimos que se pongan en un escenario y que cuenten a corazón abierto su historia de éxitos, de fracasos, con el espíritu de impactar en otros y en generar movimiento. Nada indica que uno vaya a tener éxito con eso, pero definitivamente el quedarnos quietos no es una buena receta para mover a Argentina hacia adelante. Si nos ponemos a pensar tanto en nuestra propia historia, mirando para atrás, hemos incrementado mucho la pobreza en las últimas décadas. Si miramos hacia el costado o hacia otros países que podrían ser comparables, vemos que aquellos que han adoptado y que han entendido, no se han peleado con la meritocracia y que tampoco se han peleado con la creación de valor y la creación de riqueza, han avanzado mucho más que nosotros en términos comparativos. Entonces creo que yo hablo más desde la práctica, digo, no hay nada mejor para educar que poder contar de uno a otro las experiencias, y lo que me ha sorprendido mucho es encontrar en los emprendedores y en los empresarios algo que el común de la gente no logra identificar, y es que nuestras organizaciones son porosas, tienen montones de puntos de contacto con la sociedad que nos rodea y son un arma de impacto masivo en las sociedades que nos rodean. Entonces, utilizar esa arma con sabiduría nos permite generar un progreso muchísimo más grande. Entonces, bueno, me sorprende ver esto, la solidaridad que existe en el sector privado y entre todos los emprendedores para ayudar al de al lado. Realmente emociona, y es la forma en la cual nosotros tratamos de impulsar el cambio. Y creo que hasta ahora ha funcionado bien. La Argentina tiene un ecosistema emprendedor de clase mundial, y tenemos ejemplos increíbles de gente local a la cual podemos referirnos, a la cual le podemos golpear la puerta y pedirles consejo. Sí, ahí también hay una cierta separación con el sistema de ciencia y tecnología, y esto lo digo como investigador. Es difícil desde el sistema de ciencia y tecnología llevar a cabo determinados emprendimientos si no te vas del sistema, y la mayoría queremos quedarnos en el sistema como investigadores y aparte apoyar o participar de emprendimientos. Eso es otro debe. Pero quiero hacer honor un poco al nombre de la mesa, así, educación para el mérito. Y hay dos cosas que quisiera decir. Primero, una pregunta para Guibert en un momento, es cómo hacen eso en Globant, en una mega empresa de 26.000 empleados, porque nada, a la mañana decía, me parece Martín mismo, que no todo incentivo debe ser monetario. De hecho, cuando las tareas son creativas, el incentivo monetario incluso puede ser contraproducente. El incentivo monetario funciona sobre todo para tareas mecánicas o repetitivas, hay varios experimentos para esto. ¿Cómo lo hacen en una empresa así? ¿Y cómo lo hacemos en un sistema educativo o en un sistema científico-tecnológico? ¿Sí? ¿Qué quiere decir el mérito en un sistema educativo? Son las notas, ¿sí? Te sacaste mejor nota, entonces, nada, lo que fuera,
tenés más vacaciones, o sea, no tenés que preparar una materia en diciembre o en marzo, como lo hacemos en el sistema científico, que tenés mejores papers o más papers, porque todavía el sistema es lamentablemente cuantitativo, por lo tanto te promuevo. Son preguntas muy grandes dentro de cada sistema, pero se basan en algo que se habló esta mañana, que es llegamos con igualdad de oportunidades, y eso claramente no es así. ¿Sí? Los que llegan a la universidad, los que llegan a un sistema científico-tecnológico, es una proporción mínima de la población, pero muy mínima de la población. A veces porque quieren y sobre todo muchas veces porque no pueden acceder a esto. Entonces me parece la discusión básica del mérito en la educación o del mérito en el sistema científico-tecnológico es una discusión de oportunidades. Algo que se mencionó esta mañana, pero me pareció muy importante que es necesario destacar esto, ¿sí? Si queremos hablar de mérito, tenemos que partir de algo al menos relativamente similar. ¿Sí? Ustedes saben que no es lo mismo poner un eje de escalas en el mismo punto o más arriba, ¿sí? Entonces habrá que ver un poco cómo igualar ese punto inicial, cosa que hasta ahora no hemos resuelto bien en el sistema universitario o en el sistema científico-tecnológico, ¿sí? Eso es algo que me parece importante decir cuando hablamos de educación para el mérito. Pero hay ejemplos que son muy virtuosos, ¿sí? Justamente ejemplos donde el mérito es distribuido. ¿Sí? Es un poco solidario, para usar la palabra usada Guibert, y esto lo conozco, así que le pregunto un poco con conocimiento de causa, ¿cómo se premia en una organización como Globant? ¿Lo deciden Guibert y Martín? ¿Vos te portaste bien, entonces tenés algo? ¿O hay otro método para elegir ese mérito y promoverlo? Buena pregunta, y es un desafío que creo que cualquier fundador debería ponerse en su cabeza. Y nosotros nos la pusimos, me acuerdo, en agosto del 2008, cuando ya la compañía venía creciendo. Y, viste, uno arranca un negocio y empieza lo primero que busca es pagar los sueldos a fin de mes y tener las cuentas en regla, ¿no? Pero nuestra compañía venía creciendo tan rápido que lo que nos quedaba claro era que algún día yo iba a entrar a un ascensor y la gente por ahí me iba a conocer a mí, yo no los iba a conocer a ellos, y ese es un problema. O por lo menos... ¿Cómo no conoces a los 26.000? No conozco los 26.000, pero sí tenemos forma de asegurar que los 26.000 se sientan valorados, aunque yo tal vez no los conozca. Y que además yo pueda conocer a muchas más gentes de como vos sabés que sos científico, nuestro cerebro de alguna manera está como limitado a mantener un número finito de relaciones. Y bueno, lo que estamos buscando era tratar de amplificar esto. ¿Cómo podemos hacer una organización más humana, donde nos conectemos con más gente y de mejor manera, de una manera más, digamos, a pesar de la escala y a pesar de la geografía, ¿sabes? Uno no puede estar viajando en todo momento, entonces, bueno, era un desafío. Y ahí diseñamos un experimento que fue darle unas 5 estrellas a cada persona para que, como una señal de empoderamiento, y decir, mira, estas 5 estrellas las puedes usar para dársela a cualquier persona que vos te cruces, que tiene alineación con alguno de nuestros 6 valores corporativos, que era lo que queríamos generar, hacerlo. Y lo lindo era que, bueno, la gente se sentía elevada por ser reconocida y también por tener el poder de ser un guardián de la cultura. O sea que de alguna manera descentralizamos la generación de cultura y la escalamos. El flujo de estrellas empezaba a arrojar luz en algunas personas que en muchos casos no hubiesen sido visibles. Por ejemplo, hoy a la mañana estuve charlando con Justo Vargas. Justo viene de un origen muy humilde, viene de Formosa. Sus padres le habían dicho, mira, Justo, no vayas a estudiar a la universidad, porque ya lo probó el hijo del intendente y no le fue bien, entonces es muy difícil. Bueno, Justo fue. Hoy todo este sistema nos permite saber que Justo es una de las personas con más reconocimiento en todo Globant. Y no solamente lidera la tecnología de Globant en varios países, sino que fue reconocido en su pueblo, en Riacho, como ciudadano ilustre. O sea que... Y bueno, lo tengo ahí en WhatsApp y charlamos frecuentemente, y ese tipo de acercamiento que vos tenés en una organización muy grande, si no tenés la ayuda de todo el mundo para que te apunte a aquellas personas que tal vez deberían tener una chance, es muy difícil.
Entonces, ¿cómo podemos amplificar esto y dejar de ser las compañías aburridas, que se convierten, que cristalizan en oficinas ahí con buena vista a determinadas personas que fueron las que estuvieron con nosotros en el comienzo y que son las únicas que conocemos o que podemos decir su nombre? Entonces, bueno, trabajamos mucho en eso. O sea, tecnología para humanizar la organización, a pesar de que parezca algo que la tecnología estuviese contraria, ¿no? Y creo que además todos estos sistemas le permiten dar escalabilidad a la creación de capital social. O sea, yo creo mientras muchas personas se focalizan en cuántas mujeres tenés en tu directorio, yo digo que eso es importante, pero que hay una mirada mucho más profunda que deberíamos hacer, que es ¿qué tantas chances tiene alguien, independientemente de su origen, de poder ascender por sus propios medios a cualquier rango dentro de la organización, ¿no? Y poder medir esa movilidad es algo importante. Por otra parte, creo que toda esta tecnología nos permite a nosotros el poder alimentar otros procesos de negocios, desde datos que nos permiten identificar personas que sin ningún tipo de bias puedan decir, che, mira, esta persona que estamos entrevistando, nuestra inteligencia artificial nos permite priorizar las entrevistas de determinadas personas porque ya entendemos que son parecidas a otras que realmente han funcionado muy bien en nuestra organización. ¿Estás hablando del uso de inteligencia artificial para este tipo de cosas? Bueno. Sí, okay. Sí. Para el reclutamiento, para el armado de equipos, cosas que serían imposibles si vos no tuvieras una gran cantidad de datos acerca de cómo funciona tu organización. Y además, esto te permite hacer cosas como amplificar esta capacidad de conectarnos, decirte, che, Diego, ¿por qué no te juntás con Eduardo, que se sumó hace 2 meses y la está rompiendo? O, che, Eduardo, nos parece que deberías podrías tomar este curso y mejorar. Y entonces ir generando oportunidades para el entrenamiento que va a tener que ser continuo, ¿no? Ahora que mencionaste estos usos de inteligencia artificial, para volver a la mesa de educación, ustedes saben que existe un riesgo muy alto de que muchas profesiones sean reemplazadas por algoritmos, inteligencia artificial, robots, etcétera. Y uno podría pensar, bueno, primero, ¿cuáles son esas profesiones? ¿En cuáles tenemos que invertir un poco más? ¿Y cuál sería un posible seguro para que tu trabajo no sea reemplazado por otras formas de trabajo? Y el único seguro que conocemos es la educación, pero esto lo digo en números. Correlaciona perfectamente la educación continua, no necesariamente la educación formal más educación continua, correlaciona inversamente con la probabilidad de ser reemplazados por ejemplo, sistemas de IA u otros sistemas de automatización. De hecho, es común esto de hablar, vieron que está de moda decir, estas carreras dentro de tantos años no van a existir más. Un momento me acuerdo, no sé si estaba Guibert en esto, una conferencia de Singularity, que había un señor que estaba diciendo todas las carreras que iban a desaparecer, ¿sí? Entonces dijo esta, traductores simultáneos. Lo estaba dando en inglés, ¿no? Entonces yo miré a la traductora que tenía que traducir su propia muerte, ¿no? Tenía que traducir su propia falta de trabajo. Fue un momento apoteósico realmente. Pero esto posta que la educación no garantiza, pero es lo único que nos permite pensar que nosotros seguimos siendo necesarios. Y esa educación tiene que ser desde la educación básica hasta la universitaria, ¿sí? La educación que te permite saber que vos tenés un trabajo, que tu capacidad es necesaria en una empresa de frontera como Globant o en cualquier tipo de actividad productiva o de servicios. Y acá me parece que tenemos que repensar un poco esa educación. ¿Qué educación estamos dando para que eso ocurra? Para que seamos relativamente imprescindibles, flexibles, pero imprescindibles, que tengamos lo que hoy se ha dado en llamar habilidades blandas que no están presentes en la escuela, ¿sí? Están presentes en la universidad en algunas áreas, pero en la escuela definitivamente no. Entonces estamos perdiéndonos talento, estamos perdiéndonos un montón de chicas y chicos que son tremendamente talentosos para determinadas cosas, pero se quedan afuera de un sistema porque la educación no les permitió esa cuestión de base. Entonces, para terminar, le paso la pelota a Guibert. A mí lo que más me preocupa es, bueno, por ejemplo, este muchacho justo que él mencionaba. Hay muy pocos justos.
Sonó medio mal eso, ¿no? Sobre todo con los principios de ACTE, ¿no? Hay muchos justos, no se preocupen, pero hay muy pocos justos que llegan a ascender en Globant, ¿sí? Y esa es nuestra responsabilidad en cuanto a la educación, ¿sí? Que la posibilidad sea, no igual nunca lo va a ser, ¿sí? No, es imposible que sea así, pero lo más igualitaria posible, ¿sí? Que la educación formal, la educación continua, la educación terciaria, la educación universitaria nivele, iguale, aumente posibilidades de oportunidades para todos independientemente de todo, ¿sí? De su género, de su origen social, de sus credos, de lo que fuera. Y ahí tenemos un debe que le paso la pelota a Guibert muy amablemente para que cierre esto. Sí, definitivamente tenemos un déficit ahí y tenemos que trabajar mucho más cohesivamente. Y creo que la miramos a la educación también desde bueno, ¿qué necesitamos como si fuese, no sé, si las personas fuesen un insumo nuestro del funcionamiento de nuestras compañías, pero en realidad también tenemos que ver la educación de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el mundo está cambiando tan radicalmente que comprender las tecnologías que nos afectan requiere que nosotros mismos, como líderes de empresas, también estemos al tanto. Líderes de empresas, líderes de educación, líderes de la política, todos deberíamos tratar de entender un poco el mundo que se viene. Hay una analogía que a mí me gusta hacer tiene que ver con este tema de cuánta gente habrá invertido en Bitcoin. No sé si vos lograste comprar algún Bitcoin, Diego, pero estoy seguro que lo compraste y sentiste que estabas tarde. Dijiste, uy, qué pena que no lo compré cuando estaba mucho más barato, ¿no? Creo que ese sentimiento lo tenemos todos, pero nos da como una medida tangible de aquello que pasa cuando nosotros dejamos de escuchar. O sea, estábamos escuchando sobre Bitcoin, bueno, seguramente lo hemos escuchado un montón de veces antes de ir a comprar el primero, y todo ese tiempo se tradujo en un gap tremendo, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con el tiempo que le dedicamos a la educación. Si nosotros no le dedicamos un porcentaje al menos menor, diría, pero tal vez un 5, un 10% de nuestro tiempo a la educación, a entender el mundo que se viene, muy difícilmente podamos liderar nuestras organizaciones y ser un gran vehículo para el progreso de toda la gente que tenemos con nosotros. Entonces ahí me parece que, así como decías, hay que amigarse con la educación técnica o terciaria, también nos tenemos que amigar con otras formas de aprendizaje. Yo me la paso aprendiendo cosas que escucho por YouTube, ¿sí? De la misma manera que los chicos lo hacen. Vivimos en una época en la cual estamos como picoteando conocimiento para luego zambullirnos tal vez más en detalle en algún tema, pero importante es entender en perspectiva qué cambios puede tener esto y cómo podría influenciar el futuro de nuestras organizaciones. Así que bueno, es todo un tema fascinante y me parece que los que ganen en el futuro van a tener que tener una actitud de aprendizaje continuo muy, muy importante. Muchas gracias. Invito a Eduardo entonces para cerrar la charla. El pasado, ¿no? Por favor. Muchas gracias, Diego, Guibert. Engancho con dos cosas que dijeron ambos al final. Una, si no dedicamos el 5 al 10% de nuestro tiempo a educación, difícilmente podamos conducir nuestras organizaciones. Y vos dijiste, Diego, que las habilidades blandas no se enseñan. Y en un último informe de Egon Zehnder, decían que el 76% de los CEOs mundiales creen que para cambiar sus equipos y sus organizaciones, primero tienen que cambiar ellos. Y eso hace 3 años era el 26%. O sea que la pandemia nos trajo una conciencia del cambio que tenemos que hacer nosotros, y lo relaciono con las habilidades blandas. ¿Qué es ese cambio que tenemos que hacer nosotros?
¿Qué son las habilidades blandas? A ver, esto lo voy a negar frente a la prensa, por supuesto, ¿no? Pero la De ciencia... Google no sale esto. La ciencia y la tecnología como vehículo único para el desarrollo están un poquitito sobrevaloradas, ¿sí? Solas no alcanzan. ¿Sí? Yo no puedo dirigir un laboratorio solamente sabiendo biología. Entonces eso me parece que se extrapola perfectamente a una empresa. Un empresario no puede dirigir una empresa solamente sabiendo del rubro específico técnico de su empresa. ¿Sí? Tiene que saber un montón de cosas que intuitivamente siempre se supieron. Tal vez el cambio de ahora es que estamos pasando a algo intuitivo, algo más sistemático. Ya sabemos esto, entonces pongámoslo sobre la mesa, pongamos en el currículum qué quiere decir el trabajo en equipo, qué quiere decir la empatía, que lo estudiamos en laboratorio de neurociencias de empatía, cómo llega a un grupo de trabajo, ¿sí? Qué quiere decir la motivación, que también lo sabemos de laboratorio, bueno, cómo eso puede derramarse, puede extrapolarse a situaciones reales, pasar de lo intuitivo a lo real. Giver. Totalmente de acuerdo. En mi propio caso, yo siempre digo que migré de ser un ingeniero de sistemas a ser un arquitecto social. Y cuando uno empieza a liderar un equipo grande, tiene que ponerse a estudiar muchísimo más sobre qué nos motiva, cómo funcionan estos equipos y poder crear condiciones para que nuestras organizaciones se conviertan en un magneto para el talento. O sea, creo que la tecnología ha impactado mucho en la creación de expectativas. Hoy el talento busca lugares donde pueda tener un desarrollo de carrera acelerado, como el mundo que lo rodea, en organizaciones llenas de propósito, que además les den mucha autonomía y que sean diversas, que sean inclusivas, que tengan un sentido de conexión con lo que lo rodea. Y realmente hacerse eco de todo eso, comprender todo eso, es muy difícil. Cuando uno arranca un emprendimiento, lo arranca pensando en una oportunidad de negocio, pero no piensa en todos estos aspectos y creo que es fundamental poder desarrollarlos. En mi caso creo que he leído muchísimos más libros de sociología y de otros temas que de tecnología, como forma de poder cambiar eso, ¿no? Pero bueno, también hay que escuchar mucho. Creo que la competitividad de nuestras organizaciones en la era del conocimiento tiene mucho que ver con generar estas organizaciones donde el conocimiento fluya, donde se cree conocimiento, donde se comparta conocimiento dentro y fuera de la organización, y es realmente un desafío fascinante. Tal cual, arquitecto social, me encanta esa definición de deseo para salir del ámbito militar e ir a un ámbito más social. Y hace 2 meses estuve en Estocolmo, en el primer encuentro de una fundación que se había juntado para resolver los problemas, los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Ustedes conocen 17 grandes objetivos de reducir la pobreza, hambre cero, cuidado del medio ambiente. Y habían decidido que para resolver todos esos problemas había que primero cambiar el interior. Y la fundación se llama Objetivos de Desarrollo Interior, The Inner Development Goals. Y tienen 5 ejes: el ser, el pensar, el cuidar, el colaborar y el accionar. Y abajo de eso, habilidades que todos conocemos, como escucha, empatía, compasión, inner compass, que sería algo así como saber lo que uno cree y va. Y es increíble pensar que para cambiar el mundo hay que cambiar primero uno. Si eso hay que hacer para cambiar el mundo, cuánto más para una fábrica de zapatos o de muebles, ¿no? Y creo que eso está llegando a la conversación. Está llegando a la conversación. Teníamos algunas preguntas del público. Aquí tenemos. Fernando. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante, muy interesante. No pertenezco al ámbito empresario, pero muy interesante. Muy interesante lo que están conversando. Una pregunta. Yo soy psicólogo, pero
pero buena persona. Y además no cobra, así que está fuera de peligro, no hay problema. En lo personal, cada uno de ustedes, tanto Diego como Guibert, en lo personal, se dice que la situación de aprendizaje, estar en la experiencia de aprendizaje, es encontrarse en el límite entre lo que ya sé y todavía no, en lo que ya manejo, pero no del todo, que la experiencia propiamente de aprendizaje es una frontera, por decirlo así. Luego, cuando se supera, pasa a formar parte de mi patrimonio, pero el crecimiento está del otro lado del patrimonio, por decirlo así. ¿Ustedes podrían decirnos algo de las vicisitudes internas de esa experiencia de aprendizaje hoy? ¿Qué cosas están viendo pero no del todo? ¿Qué cambios creen que habría que introducir pero sin seguridad? ¿Me explico? Sí, sí. Yo te lo puedo contestar solamente desde la investigación científica, que es lo que acabas de definir, ¿no? La investigación científica, venga de donde venga, es conocer el mundo, ¿sí? Es un poco ponerle números al sentido común. Y ese mundo tiene fronteras. Hacer investigación en ciencias naturales, en biología, es robarle secretos a la naturaleza, es sacudir a la naturaleza a preguntazos e ir avanzando esa frontera para conocer un poco más. El problema que tenemos es que nuestras formas de conocer son falibles. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos. Y los sentidos son limitados y truchos, encima, inventan cosas. Entonces, para avanzar esa frontera entre lo que conocemos y lo que no conocemos, necesitamos tecnología. Esa es un poco nuestra herramienta. Prótesis. Queremos conocer el mundo lejano, necesitamos inventar un telescopio. Sí, la primera vez que te dicen, ves esa estrella, está ahí arriba, bueno, no está más, porque se murió hace un montón de tiempo, te da tortícolis, ¿no? Muy raro eso. O para conocer el mundo de lo más pequeño necesitamos inventar microscopios. Entonces, ese es el juego. Siempre buscar algo más allá. La premisa de las ciencias naturales es que no hay nada que no pueda ser conocido. Es una cuestión de tiempo, por ahí es tiempo geológico, estamos hablando de tiempos larguísimos, pero todo se rige por las leyes de las ciencias naturales. Esa es la premisa con la cual nosotros vamos al laboratorio todos los días, y hay cosas que nos quedan lejos porque no tenemos la tecnología adecuada. Entonces, desde las neurociencias, que es lo que yo trabajo, o desde la física, o lo de fuera, es eso, es dónde está establecida esa frontera tan porosa, tan móvil, y cómo agregamos tecnología para moverla cada vez un cachito más allá. Lo maravilloso, y termino con esto, es que una buena pregunta científica nunca se responde. No hay respuestas que te cierren puertas. Una buena pregunta científica te abre nuevas puertas. Por eso es un camino que no termina nunca. Ese ir corriendo la frontera hasta allá, después volvés un poquito, 2 pasos más adelante, 1 más atrás, y a mí me parece fascinante y bueno, por eso me dedico a la ciencia, ¿no? Gracias. Y en esa misma línea, en referencia a la empresa como institución humana, la formación interna, la motivación... o sea, cuando el elemento es el humano, por decirlo así, ¿cuál es ese claroscuro? Mira, a mí me parece, cuando hablaba Diego, me pareció una analogía perfecta, este tema de la buena pregunta. Nosotros, como líderes de grupos humanos, lo que buscamos es también estar empujando el sobre y hacer que la cosa vaya creciendo, siempre poniendo la pelota más allá, ¿no? Nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a tener el tamaño que tenemos y hoy somos un piojo con respecto a lo que seremos. Entonces, y eso tiene que ver con esta voluntad de progreso. Es decir, vamos a demostrarnos, a ver hasta dónde llegamos, qué podemos hacer. Entonces estamos ampliando siempre el problema que queremos resolver y lo que hacemos es jugar en equipo para tratar de resolver estos problemas de escala, ¿no? Cuando uno cambia, uno no tiene los mismos problemas cuando tiene 50 o cuando tiene 5.000 o 50.000 personas en su equipo. Entonces me parece que hay una analogía muy buena. Y otra cosa muy interesante que vos dijiste es sobre el patrimonio. Yo creo que cuando uno adquiere determinado conocimiento, y pasa mucho en tecnología, alguno dice, bueno, yo soy un desarrollador Java. O sea, tengo un amigo que se define como un desarrollador Foxtrot, que
muchísimos años que no se utiliza más, pero cuando vos te cristalizás en ese patrimonio y decís, esto es lo que yo soy, y hasta el punto de que te define lo que vos haces, creo que ahí tenés un tema que te va a impedir posiblemente moverte hacia el futuro. Entonces creo que una de las cosas interesantes que podríamos pedirle a la educación es esto, y que creo que a mí la universidad me lo ha dado con creces, es tratar de entender cómo aprender una nueva tecnología, que de la misma manera que las leyes de la naturaleza te sirven como guía para tratar de entender diferentes problemas, es cómo entendés una tecnología, la analizás y capturás conocimiento en diferentes grados de complejidad, como para poder tener una mirada más, digamos, desde un lugar a 30.000 pies, o tenerla en mayores niveles de detalle a medida que puedas, pero rápidamente tenés que estar preparado para saltar a la próxima tecnología. Entonces, no hay que enamorarse mucho de la tecnología, siempre digo que uno tiene que enamorarse de los problemas que va a resolver con esa tecnología, y que eso va a ser muchísimo más enriquecedor que la tecnología en sí misma. Muchas gracias, Guiber. Y ahora me gustaría invitarlo a Lucas a redondear todo lo que hemos conversado sobre el tema del mérito y la educación para el mérito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Diego, Guibert, un placer escucharlos. La verdad que yo me había propuesto el objetivo ambicioso de cerrar para arriba, de cerrar con una nota optimista, porque en general me gusta cerrar así. Y en algún momento me la vi medio oscura, pero Guibert y Diego me permitieron reencontrarme con esa esperanza, y la verdad que me dieron una base muy, muy sólida, un trampolín muy potente para terminar justamente, como les decía, para arriba. Y de hecho, parte de la sensación que me acompañó escuchándolos es que esta discusión sobre la tiranía de la meritocracia se está quedando vieja, ¿sí? Es una discusión tal vez de otra época. Del mismo modo que la discusión distributiva en Argentina, creo yo, se está quedando vieja, porque cada vez más el desafío es cómo agrandar la torta, no cómo repartir las migajas. Y creo que hoy me llevo la sensación no solo de que ese es el camino, que tal vez ya lo sabíamos, sino de que ese camino es posible. Guibert, Diego decían, la demanda es enorme. Esto lo decía Guibert en particular. Mandame toda la gente que tengas. ¿Sí? Y hemos entendido mejor, tal vez hasta qué punto, les decía, este mito del camino tradicional, donde, bueno, necesito acceder a cierta educación de élite, porque de esa manera puedo llegar a ciertas posiciones y el camino por excelencia es la universidad, cada vez más es un mito. Y me siento muy tranquilo diciéndolo, viniendo de una universidad, ¿no? Como rector de una universidad. Hay muchas formas de llegar, hay muchas formas de contribuir eficaz y productivamente al bien común. El camino de la universidad es uno de ellos, pero acá escuchamos muchos otros. Y de hecho, el camino de la universidad, nuevamente, no es solo que no es una condición necesaria, sino que tampoco es una condición suficiente. En los tiempos modernos aprendemos toda la vida. Este concepto de educación continua llegó para quedarse. Esto es por los cambios tecnológicos, los cambios sociales, que son vertiginosos. Los escuchábamos a Guibert, a Diego. El desafío es cómo hacer para formar estudiantes cuyos conocimientos no se vuelvan obsoletos, ¿sí? Y hablamos en ese contexto de empresa como lugar de formación, de educación terciaria, que es mucho más accesible y con efectos mucho más veloces que otras formas de educación más tradicionales. Y déjenme usar una metáfora que creo que ilustra esta flexibilización y estos cambios, estas dinámicas tan novedosas que estamos viendo en el mundo de la formación, del ascenso y de la inserción laboral. Yo me formé como abogado. Tal vez en algún momento un insumo esencial para el abogado era una biblioteca, una gran biblioteca. El buen abogado tenía que tener una gran biblioteca, y una gran biblioteca era muy cara. Hoy basta con un teléfono. Cambió totalmente el concepto. ¿Y el gran abogado quién es? Y aquel que sabe pensar. Obviamente antes también tenía que pensar, pero además tenía que tener la biblioteca. Hoy tiene que pensar.
Tiene que pensar rápido, tiene que adaptarse, tiene que ser flexible. Eduardo mencionó un informe de Egon Zehnder y me hizo acordar de una conversación que tuve con un socio de Egon Zehnder que tal vez muchos de ustedes conozcan, Claudio Fernández Arao. Claudio me decía, mira, cuando uno buscaba líderes, hace unos años lo que buscábamos era gente con determinados conocimientos, gente que hubiera adquirido determinados conocimientos a lo largo de su formación. En algún momento nos dimos cuenta que eso era relativo porque los conocimientos se vuelven obsoletos, son estáticos, y empezamos a mirar capacidades. Todos estamos familiarizados con esto. Pero lo que me dijo Claudio, que me pareció más sorprendente, es, bueno, pero ahora estamos en una tercera generación. Ahora ni siquiera buscamos capacidades. Ahora que lo que buscamos es gente flexible y curiosa. Gente que sepa adaptarse. ¿Sí? Gente que se adelante a los cambios y que reacciona rápido. Y creo que todo esto pone en cuestión ese camino más tradicional, más rígido, de formación, que nos llevaba a estos dilemas que resumimos como este día de la tiranía y de la meritocracia. Y ya para ir terminando, me quiero quedar con esta idea. Guibert nos hablaba de sus 26.000 empleados y del desafío que una organización como Globant tiene, de que a pesar de que no los conoce, a pesar de que no se conocen entre ellos, todos se deberían sentir parte de un mismo, de que están en un mismo barco, digamos. Todos se deberían sentir parte de un todo que en algún sentido es más grande que la suma de sus partes. Y creo que ese es el desafío de Argentina. ¿No? Argentina necesita eso, que todos logremos sentir que somos parte de algo que es más grande que nosotros sumados, ¿no? Que nos trasciende, es esa idea de trascendencia. Y en general las naciones alcanzan esto mediante algún tipo de mito fundacional, ¿no? Mediante algún tipo de mística, de relato que nos aglutine. Y en Argentina, esto también lo dijo Guibert, no estoy siendo original, en algún momento fue el mito de Argentina potencia, la Argentina séptima en el concierto de las naciones, en fin, esa Argentina rica, ¿no? Que podía derrochar riqueza. Y ese mito sabemos que ya no existe. Hoy Argentina no solo no es rica, sino que es pobre. Parecería que hoy no tenemos mito, hoy no tenemos un relato aglutinante, no tenemos mística. Pero creo que empezamos a vislumbrar cuál puede ser esa nueva mística, esa mística que de a poco nos ayude a sentirnos que somos todos parte de un proyecto que es más grande que nosotros individualmente. Y creo que es Argentina de la oportunidad, ¿sí? Es Argentina abierta, es Argentina de justo, ¿no? Es Argentina del chico que nace en un ambiente desaventajado, pero que con su esfuerzo, con su capacidad, logra salir adelante. Si logramos que haya miles de justos, como dijo Diego, yo creo que ese mito va a cobrar fuerza y ahí sí yo diría que, parafraseando la idea con que terminé mi presentación inicial, vamos a estar mucho más cerca del país que soñamos. Muchas gracias por acompañarnos.